Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir esta Buenas hora de noches, clase con dicen. ustedes. Anita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Listen, buenas noches. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, Josecito? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto poderles saludar en esta última clase correspondientes de esta noche y también correspondientes a la materia de inglés en relación a la unidad número 3. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a la tarea, lo que ustedes tienen que hacer como tarea para esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3 correspondiente al tema gramática. Vamos a ver el subtema número 4 y en esta ocasión nos toca ver los pronombres demostrativos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden incluso ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. Y lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana dice desarrolla las siguientes actividades. Aquí tienen que elegir la respuesta correcta. Ustedes tienen un grupo de oraciones y obviamente tienen un espacio. Tienen cuatro opciones para llenar ese espacio. Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, tenemos Who is Kate? Kate is my friend. ¿Con qué completará? ¿Con qué palabra se completará? ¿Con her, con he, con she o con his? Recordemos que estamos hablando de Kate, sexo femenino. Y ahí es facilito que ustedes ya se puedan orientar. ¿Cuál es la estructura de pronombre? Obviamente que le completa correctamente y le da sentido a esta oración. Una vez más, who is Kate? Kate is my friend. ¿Cuál será el complemento? Is a teacher, que le da sentido a la oración. La siguiente tiene la misma característica, dice who is this man? This is Harry. Obviamente tenemos un espacio, is my boss. Tenemos con qué se completará, con his, con her, con he o con she. Ustedes tienen que complementarlo. La siguiente oración dice, we are going to the cinema. Do you want to come with? Y obviamente aquí tenemos que completar. ¿Con cuál será? ¿Con we, con them, con use o con you? ¿Cuál de ellos será la respuesta correcta? Tienen ustedes que revisar y de hecho nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice la siguiente oración dice, I love this book. Did you need? Y obviamente tienen el espacio de complemento. Se completará con it, con he, con they o con she. Y por último tenemos la siguiente oración. Where is the cat? Y obviamente tenemos un espacio. Será con it, con its, con she o con he. Les recuerdo que cuando yo voy a hablar de animales, cuando yo voy a hablar de cosas y de sustantivos contables, perdón, incontables, yo utilizo uno de los pronombres personales que se encuentra, que es una de las tres formas de la tercera persona. Ya le estoy dando la pista. Entonces yo digo, where is the cat? Estoy hablando de un gatito, estoy hablando de una mascota. Entonces, ¿cuál sería el complemento aquí? Is in the garden. Está indicando que se encuentra en dónde, se encuentra en el jardín. Entonces lo utilizará con it, será con its, será con she o será con he. ¿Con cuál de ellos será? Recuerden que este its que ustedes ven aquí no se encuentra con el apóstrofe. Por lo tanto, ese es un adjetivo, no es un pronombre. Eso tienen que tener mucho cuidado y eso yo ya les he ido enseñando en el transcurso de estas clases que hemos tenido. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado, por lo tanto ustedes tienen que copiar cada una de esas oraciones, colocar las posibles respuestas y una vez que lo han hecho de esa manera, obviamente van marcando cuál es la respuesta correcta. La rotulación de la hoja es obligatorio, es un requisito fundamental, eso lo tienen que hacer en la parte superior de su hojita. Ustedes, una vez que lo han hecho, han completado los datos que se les solicita, a continuación proceden a copiar sus oraciones y a responder, a marcar la respuesta correcta. Es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma.
Estamos en unidad número 3 con el tema pronombres demostrativos correspondientes a la semana 4 de fecha 28 de octubre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es del 10 de noviembre, la fecha de publicación de la calificación es del 13 de noviembre. Tienen toda la información pertinente para la entrega oportuna de las tareas. Así que por favor sigan cumpliendo con a cabalidad todas las tareas, todos los temas que se les ha puesto, obviamente, que en función de las actividades que ustedes tienen que desarrollar en su aula virtual. Una vez que se les ha explicado cómo está estructurada la tarea, cuáles son las actividades que tienen que hacer, vamos a continuación, perdón un ratito. Vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de las actividades y justamente vamos a ver el material de apoyo y vamos a ver en qué consisten los pronombres demostrativos. Y los pronombres demostrativos son fáciles de aprender porque apenas son 4. Son muy fáciles de aprender. Estos pronombres demostrativos están en función de la cercanía de la persona con quien está hablando, de si este sustantivo o persona se encuentra en singular o se encuentra en plural. Esa es la parte básica en cuanto a los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son apenas 4. ¿Qué hacen los pronombres demostrativos o cuál es la función de los pronombres demostrativos? Los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía en tiempo y espacio o que se tenga con la persona que está hablando o si ésta se encuentra en singular o también se encuentra en plural. Los pronombres demostrativos en inglés son this, son that, son des y son those. Esos son los 4 pronombres demostrativos. This se traduce al español como este o esta. That se traduce al español como aquel o aquella. Des se traduce al español como estos, estas. Y des se traduce al español como aquellos, aquellas. Una vez que nosotros vemos la traducción, nosotros ya sabemos cuáles se encuentran en singular y cuáles se encuentran en plural. This y that, obviamente, siempre van a estar acompañados de sustantivos que se encuentren en singular. Es una de las características fundamentales. Mientras que this y those, obviamente, estos sustantivos tienen que estar pluralizados. Ahora vamos a ver algunas de las características en función de la cercanía o lejanía que tienen que tener. This, por ejemplo, tenemos mom, this is Michael. Mamá, él es Michael, dice. Esa es la traducción, obviamente. Si nosotros analizamos el contexto de esta oración, que dice mamá, él es Michael, en este caso Michael, como sujeto de la oración, no está lejos, se encuentra cerca. Por lo tanto, this, la persona, cosa o de quien se habla en la oración, tiene que estar cerca y tiene que estar singularizado. Estamos hablando solo de un solo sujeto, de una sola persona, y está cerca de quien está hablando. Por eso dice mom, this is Michael. Mamá, él es Michael. En cambio, that, tenemos la oración, that was a great concert. Aquel fue un gran concierto. Ese concierto está lejos, no está cerca. Es algo que sucedió. Obviamente, por eso tenemos después de that como el pronombre demostrativo, tenemos el pronombre personal was, que es el pasado del verbo to be. Por lo tanto, dice, aquel fue un gran concierto. That was a great concert. Estamos hablando de un solo concierto, sigue estando en singular, pero ya no está cerca. Es algo que pasó hace tiempo, está lejano. Entonces, en tiempo y en espacio, tiene que estar lejos cuando yo utilizo el pronombre demostrativo that, mientras que con this tiene que estar cerca. Es las características. Ambos utilizan solo sustantivos en singular. Eso quiere decir que solo hablan de una sola cosa, de un solo objeto, de una sola persona. Entonces, es la característica. Ahora vamos con des y con des y those. ¿Qué pasa con des? Des tenemos la oración These are my favorite movies. Estas son mis películas favoritas.
qué sé yo, tiene CDs, tiene una flash memory, pero ese objeto está cerca. Pero yo ya no estoy hablando de solo un objeto. ¿Qué estoy diciendo? These are my favorite movies. Movies, películas. Estas son mis películas favoritas. Ya no estoy hablando de una, estoy hablando de plural. Entonces, cuando yo voy a utilizar this, en primer lugar, tiene que estar igual cerca. El objeto, la persona o de quien hablemos en la oración tiene que estar cerca. Otra de las características es que tiene que estar pluralizado. Con des ya no puedo hablar en singular. Con des yo hablo en plural. Por eso estoy hablando de películas, películas favoritas. Estoy hablando de muchas, más de una. Estoy hablando de varias. Con des tenemos igual características. Por ejemplo, tenemos this were that dies after my after died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá, dice. Entonces, aquellos fueron días. Estoy hablando de varios días, también está en plural, pero ya no están cercanos, están lejos. Está un tiempo bastante largo lo que ha pasado. Entonces, por eso dice, those were that sad days after my father died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá. Entonces, ahí nosotros podemos analizar cuándo nosotros debemos utilizar cada uno de ellos. Por ejemplo, una vez más, haciendo una réplica de lo que hemos ido explicando, this me permite utilizar con sustantivos en singular y obviamente ese sustantivo de quien estamos hablando tiene que estar cerca. En cambio, con that, vuelvo a utilizar en singular, también se utiliza con sustantivos en singular, pero el objeto, la persona de quien se habla en la oración, está lejos, ya no está cerca. Con des, de igual manera, yo utilizo con sustantivos que están pluralizados, pero que están cerca de la persona que habla. Mientras que con those, igual está utilizando con sustantivos pluralizados, pero estos objetos, estas cosas o las personas de quien se habla en oración ya no están cerca. Esas son las características en cuanto a los pronombres demostrativos, cómo nosotros podemos utilizarlos. El uso de los demostrativos en inglés es muy fácil. Vamos a ver, como ya les había explicado, aquí viene el refuerzo de lo que les he hablado. Cuando se empieza a estudiar inglés, una de las primeras cuestiones que surgen es el uso correcto de las palabras, como this, que se traduce como este, esta, that, ese, esa, o aquel o aquella, des como estos, estas, y those como esos, esas, aquellos o aquellas. En términos gramaticales, estos son los demostrativos. Lo bueno es que frente a sus equivalentes en español más numerosos, en inglés apenas solo son 4 palabras que ustedes tienen que aprenderse y que obviamente lo único que tienen que saber es en qué momento van a utilizar. Si están cerca de la cosa o la persona con quien están hablando, si está lejos, si está en singular o si está en plural. Para eso obviamente son 4 lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuándo se usan los demostrativos? Los demostrativos en inglés o demonstratives reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, entre otras características, se refiere el hablante. Sus usos principales son los siguientes. Vamos a ver cuáles son. Para referirse primeramente a ubicaciones de algo o de alguien, es decir, si ese objeto o persona está cerca o lejos del hablante o del oyente. En el ejemplo con el que comenzamos, por ejemplo, Phil aludía al móvil. Tenemos I've had this mobile for most 7 years. En esta frase, this indica que el móvil de Phil se encuentra muy cerca de él. Probablemente lo tiene en la mano, solo tenemos que imaginarnos. Vamos a compararlo con that, por ejemplo, si Phil aludiera a un móvil que estuviera al otro lado de la habitación, por ejemplo, o a un anuncio de teléfonos o en el periódico, quizás habría dicho en este caso ya no this, sino that. That mobile, the mobile does look as good as my one. Ese móvil no parece tan bueno como el mío.
Entonces ese móvil, pero ya está lejos del que tiene en la mano. Ya obviamente ahí ya se encuentra lejano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera regla de los adjetivos, de los pronombres demostrativos? Estos nos sirven para referir la ubicación de algo o de alguien. Otra de las utilidades es para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. Por ejemplo, los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando repeticiones. En el ejemplo que vimos arriba de Phil, en la oración anterior, mencionaba el móvil que tanto le había durado y Maya expresaba su satisfacción. Oh, that's great. Aquí la palabra that se refiere naturalmente a la información que acaba de transmitir Phil. Obviamente le está dando esa determinación. Hace una referencia a la idea que ha expresado una persona con anterioridad. ¿Qué reglas hay que tener en cuenta para utilizar este tipo de pronombres demostrativos? Los pronombres demostrativos siempre se refieren a un sustantivo o siempre van a estar acompañados de un sustantivo y pueden ser de dos tipos. Demonstrative adjectives, equivalente a los determinantes demostrativos del español, que van seguidos del sustantivo al que hacen referencia. Por ejemplo, this city is always very cold in winter. This está acompañado del sustantivo city, que es ciudad. This city is always very cold in winter. Esta ciudad siempre es muy fría en invierno, dice. Entonces estamos refiriéndonos a una ciudad. Estamos dentro de esa ciudad, por lo tanto, estamos cerca. Tenemos que utilizar con this city. Estamos hablando en singular y está cerca. En cambio, con those, vamos a ver la siguiente, dice, those buildings were constructed in the late 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60. Esos edificios, primeramente, están en plural. Y esos edificios están lejos. Que si yo, la persona está parada en la acera de al frente o está parada en algún lugar y desde ahí los observa. Y por eso dice those, utiliza con those buildings. En este caso, building como sustantivo, ¿se encuentra qué? Se encuentra pluralizado, por lo tanto estamos hablando de varios. Those buildings were constructed in the late in 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60. Entonces ahí nosotros podemos ver la gran diferencia entre this y those en el momento de aplicarlos. Cuando hablamos con demonstrative pronouns o con pronombres demostrativos que incluyen al sustantivo cuando este es muy evidente, por lo que se puede omitir. Alguien que se está comiendo un pastel de chocolate, por ejemplo. Tenemos, this is so good. Esto está exquisito. Cuando, por ejemplo, ustedes están comiéndose un pan, cuando ustedes están degustando algo, y ustedes dicen, esto está exquisito, o les sirven su comida favorita y prueban y dicen, esto está exquisito. Entonces, ¿cómo lo podrían indicar? Obviamente con this. This is so good. También, obviamente, si ustedes pueden observar, luego de this está con un verbo o el verbo to be. This is, que obviamente que estamos hablando de esto. Estamos hablando justamente de algo que se encuentra singularizado y que está obviamente demasiado cerca de ustedes. Alguien que señala unos zapatos en una tienda está lejos. How much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Obviamente ya no están tan cerca, están lejos. Y por eso obviamente utiliza el pronombre demostrativo des para señalar estos o esos, dependiendo cómo ustedes lo quieran determinar. Ahí obviamente en estas características se aplican obviamente los demonstrative pronouns, obviamente aplicando con sustantivos que evidencien de quién están hablando en la oración. Vamos a ver a continuación, vamos a ver las reglas gramaticales en función del uso de cada uno de ellos. Tenemos una vez más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Por ejemplo, aquí tenemos en este siguiente cuadro, tenemos los pronombres demostrativos, que son apenas 4, ejemplos de demostrativo más sustantivo y obviamente la traducción, cómo se aplica. El sustantivo está en singular o en plural, está en el sustantivo cerca del hablante, sí o no. Y aquí tienen ustedes toda la explicación que les he dado de una forma más estructurada, más ordenada. Arrancamos con el pronombre demostrativo, en este caso con this,
Y vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo, el demostrativo más un sustantivo. Tenemos aquí, this tree is over 8 years old. Este árbol tiene más de 80 años. 80 years, perdón, 80 years. This tree is over 80 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Este árbol, cuando hablamos de árbol, está sumamente cerca. ¿Cuál es la característica que aquí dice la primera estructura? Tiene que estar primero el adjetivo, perdón, el pronombre demostrativo. Justamente tenemos aquí el pronombre demostrativo. Luego tiene que estar un sustantivo, pues aquí tenemos el sustantivo tree. Obviamente que estamos hablando de un árbol. Tree es árbol. Dice, this tree is over 18 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Está cerca, ¿no es cierto? ¿El sustantivo está en singular o está en plural? Está en singular, obviamente, y es un sustantivo contable, porque yo puedo contar los árboles. ¿Ese sustantivo está cerca del hablante? Sí, correctamente está cerca del hablante. Esas son las características para utilizar el pronombre demostrativo this. Mientras que el siguiente con that, vamos a ver la siguiente etapa, con that, igual tenemos el demostrativo más un sustantivo. Tenemos that tree across the street is over 18 years old. Y estamos hablando, tenemos la misma oración, pero transformada ya no cerca. Porque con esta determinación across the street, y estoy hablando que están pasando, que está frente a una calle, que estoy yo cruzando una calle. Entonces ya no está cerca del hablante. That tree across the street is over 80 years old. Ese o aquel árbol de allí enfrente tiene más de 80 años. ¿Se encuentra en singular? Sí, se encuentra en singular. Estoy hablando justamente solo de un árbol. Estoy hablando en singular. ¿Es un sustantivo incontable? No, es un sustantivo contable porque igual estoy hablando solo de un árbol. ¿Se encuentra cerca del individuo de quien está emitiendo la oración? No, ya se encuentra lejos. Entonces, that se utiliza con sustantivos que se encuentren en singular y que no se encuentren lejos. Los siguientes, vamos a hablar a ver con des. Des, obviamente, se utiliza de igual manera. El artículo demostrativo, perdón, el pronombre demostrativo y posteriormente un sustantivo. Tenemos la misma oración. These trees are over 80 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. These trees. Si ustedes ven aquí el sustantivo de quien estamos hablando, ya no se encuentra en singular, se encuentra en plural. ¿Está cerca del hablante? Sí, está cerca del hablante. These trees are over 18 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. Está cerca de los árboles, está en el bosque, está indicando a una persona cuánto tiene de edad esos árboles. Ahora con those, vamos a ver qué sucede con those. Con those tenemos igual, those trees across the street are over 80 years old. Esos o aquellos árboles de ahí enfrente tienen más de 80 años. Primeramente, el sustantivo, en este caso trees, árboles, se encuentra pluralizado. Estamos hablando de varios árboles, por lo tanto se encuentra en plural. ¿Los árboles se encuentran cerca del hablante? No, se encuentran lejos del hablante. Entonces, esas son las características como nosotros podemos utilizar. This, sustantivo singular, cerca del hablante. That, sustantivo singular, lejos del hablante. Des, sustantivo plural, cerca del hablante. Those, sustantivo plural, lejos del hablante. Esas son las características que ustedes deben tomar en cuenta el momento de aplicar los pronombres demostrativos en inglés. En cuanto a las excepciones y las variantes, un aspecto que a veces sorprende a los alumnos es el uso de los demostrativos para hablar de personas. De hecho, la forma más habitual de presentar a una persona en inglés es utilizando this o des. Por ejemplo, tenemos my name is Peter and this is my college Dave. Hola, me llamo Peter y este es Dave, dice un compañero de trabajo. Entonces, cuando hablamos de this, obviamente también estamos hablando, pero obviamente hace una referencia como de tercera persona. These are my sister Ruth and Sandra. You haven't met them before, have you? Estas son mis hermanas Yun y Sandra, dice, no las conocías, ¿verdad? Igual, estaba para hacer presentación de personas.
Fíjate que en el demostrativo tiene que concordar con el sustantivo. En el ejemplo anterior no sería posible decir These are Green and Sandra, porque ahí no hay ningún sustantivo que esté en plural. La frase correcta en este caso sería This is Green and this is Sandra. Entonces prácticamente ahí estoy utilizando this de una forma separada, de una forma singularizada para poder determinar a cada una de las personas o los sujetos de quien estoy hablando en la oración. Se queda, lamentablemente, por situaciones de tiempo, se queda un poco de material que obviamente les invito a cada uno de ustedes que revisen, que se peguen una leída para que en esta parte final, de hecho son solamente ejemplos, los cuales obviamente nosotros podemos aplicar con los pronombres demostrativos. La base esencial de la explicación de cómo y en qué momento nosotros tenemos que utilizar tanto this, that, this y those, ya se les ha explicado y ustedes tienen ya la explicación pertinente, cómo obviamente ustedes pueden aplicar cada uno de ellos. Entonces, ustedes simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Identificar, saber cómo está la oración. Si yo estoy incluido, está cerca de la persona o el objeto de quien está hablando, está cerca, o si ese objeto está lejos, si ese objeto es solo uno o si son algunos, para poder utilizar cada uno de ellos. Es sumamente fácil la aplicación de los pronombres demostrativos en inglés. Apenas son solo cuatrito nomás que tienen que ustedes que aprender. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de la presente actividad. Con esta clase damos por terminado lo que corresponde la materia de inglés referente a la unidad número 3. A partir de la próxima semana y estaremos ingresando a la unidad número 4 con los siguientes temas. No obstante, les invito a que sigan preparándose porque ya luego de las vacaciones me imagino que ya les han de empezar a evaluar, pues ya se encuentran listos los test correspondientes a cada una de las asignaturas que ustedes reciben conmigo y también con las de los otros compañeros. Es que por favor, a estar pilas, atentos, cumplir con todos los requerimientos que solicita la institución educativa para que no tengan ninguna dificultad el momento de rendir sus pruebas. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo mañana en las siguientes horas.